Hola, hoy vamos a hablar de la historia de Rolex y ver si de verdad son la marca más innovadora en el mundo de los relojes. Bienvenidos a La Hora en Punto del canal de Horología de los Hermanos Gallego. Bueno, antes de empezar vamos a hacer el wristwatch check, que tenemos hoy el Rolex Deep Sea Jeweler referencia 116660, al cual hicimos la revisión recientemente, y nos lo ponemos hoy por lo que vamos a hablar de la historia de Rolex. Y para saber de la historia de Rolex tenemos que hablar de la historia de Hans Wilsdorf, que nace en 1881, esta persona que eventualmente funda lo que se va a convertir en Rolex. Él es alemán, eventualmente se va para Inglaterra, un tipo muy autodidacta. A los 19 años empieza a trabajar con relojes, no tiene ningún background como watchmaker, es lo que es un marketer o vendedor. Y en 1905, él pues no está bien de plata, habla con el cuñado Alfred Davis y le dice: necesito un billete para empezar una compañía. Entonces él le presta la plata y empiezan la compañía Wilsdorf Davis en 1905. Lo que hacen pues no es nada del otro mundo. Ellos traen unos movimientos de Hermann Hegler y le dice a una gente en Inglaterra, porque él abre la compañía en 1905 en Inglaterra, les dice que lo pongan en una caja que también hacen por otra parte. O sea, utiliza third party vendors y ponen las cosas juntas. En 1908, por primera vez, una oficina en Ginebra, de Charles de Fonds, viene con el nombre Rolex. Ahora, pues obviamente hay mucha leyenda al respecto. Pues una de ellas es que decían que él estaba en un bus y que él quería algo como que todo el mundo pudiera decir, pudiera pronunciar, sin importar qué parte del mundo fuera. Y una de las cosas que mencionan, yo pienso que esto es más leyenda o mito urbano que otra cosa, es la onomatopeya de decir Rolex, y como el movimiento cuando se le está dando cuerda a un reloj le acuerda a Rolex. Vamos a escucharlo. Le voy a poner el micrófono aquí un poquitico cerca a ver si es verdad. Ahí se le está dando cuerda. Rolex, Rolex, Rolex. No sé, a mí no me suena tanto, pero eso es lo que dice la leyenda urbana, que así es como nace el nombre. Una vez más, estamos hablando de 1908, todavía tienen los headquarters en Londres, pero tienen una oficina en Ginebra. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, hay muchos problemas pues con impuestos de traer elementos de lujo dentro de Inglaterra, y él mueve definitivamente toda la compañía a Ginebra. Estamos hablando de 1919, y ahí empieza lo que eventualmente se va a conocer como Rolex SA. En 1926, ahí es donde empieza la cuestión del marketing, porque él quiere una caja que esté a resistencia del agua, que esté a resistencia del polvo. Entonces en 1926 él le dice una vez más a un third party, a una tercera parte, que le haga una caja. Entonces él sale con la primera caja de reloj, que es a prueba de polvo, que es a prueba de agua también, y a eso lo llama el oyster. El oyster significa ostra, pues simplemente la ostra, pues por lo que viven en el agua. Pero lo que hay que tener en cuenta es que antes de eso ya alguien más tenía la patente de eso, que fueron Paul Perregaux y Georges Perret. Entonces la diferencia de él es que sabe explotar el marketing. Así él no hubiera sido el primero en desarrollar las cosas, se apropiaba de eso, ok, y el resto pues es historia. Él empieza a poner también cajas de relojes en los acuarios para venderle a la gente, para que vean pues que pueden tener un reloj que es a prueba de agua. En 1927 él empieza a buscar embajadores, y el primer embajador, la primera embajadora de Rolex es Mercedes Kleitz, que pasa el Canal de la Mancha en 1927, y él le dice: Mercedes, tengo un reloj que te lo pones en el cuello y te vas con él cuando hagas esta proeza. En efecto, ella se va con eso. Al otro lado de la Mancha se dan cuenta que el reloj todavía está funcionando. Él utiliza la oportunidad para, durante un mes completo, en el Daily Mail pone su propaganda.
y se convierte Mercedes Glides en la primera embajadora de Rolex. Pasamos a 1931, que fue la primera vez, o sea, Rolex saca el primer movimiento perpetuo, lo que dicen self-winding o ponerle cuerda automáticamente, que es básicamente ustedes saben, un movimiento automático, que es donde está la placa semicircular que se está rotando todo el tiempo pues con el movimiento de la persona, y eso le da energía al reloj y se convierte eso en la base del resto de movimientos automáticos o de relojes automáticos hacia el futuro. Eso lo llaman el Oyster Perpetual, que todavía sigue saliendo como OP y es el que no tiene fecha, y es la gama de entrada, pues el reloj de entrada de Rolex. 1931, ¿cierto? Entonces pues qué gran innovación de tener un movimiento automático. Resulta que qué paja, o sea, ya Harwood tenía patentado ese movimiento automático desde 1923, casi 10 años antes, y en 1928 ya los estaba produciendo. Rolex lo que hace, utiliza el marketing para decir: nosotros somos los primeros que sacamos esto, que lo llamamos el Oyster Perpetual, y el resto es historia. En 1944 Hans Wilsdorf enviuda, y lo que hace es que la compañía la pone como una fundación. Gran parte de los endeavors de ellos es hacer charity, y hasta el momento todavía la compañía se maneja por un trust, y gran parte de las cosas que hacen ellos es como caridad, como un charity. Eventualmente él muere en 1960. En 1945 Rolex sale con el Datejust. El Datejust dicen es el primer movimiento automático que tiene una fecha, la referencia 4467. Una vez más dicen que eso es una cosa de ellos, pero resulta que otra compañía ya de punta Mimo venía haciendo eso en los 30s. Entonces, cuestión de marketing, ok, y el resto pues es historia. El siguiente modelo viene en 1953, hemos hablado de él, que es el Submariner, que es el modelo icónico deportivo y posiblemente el reloj más reconocido a nivel mundial. El referencia 6204. Entonces dicen el primer reloj de buceo, bajaba hasta 100 metros, y una vez más no hay tal. Omega ya venía trabajando desde 1932 con el Marine, y hemos hablado también del 50 Fathoms de Blancpain, que lo antecedió por 10 meses, también en 1953. En 1954, a request del Pan American Airlines, ellos sacan el GMT Master, y el GMT Master lo que tenía básicamente era el bisel, que le podían poner una hora diferente para poder zonas horarias en más de un lugar, y pues eso era conveniente para los pilotos. Esa fue referencia 6542. Entonces el primer reloj que podía hacer eso, y no hay tal, más que el resto de relojes. Longines tenía un dual time de 25 años antes. Entonces nada de innovación, simplemente un muy buen marketing, y el resto pues es historia, como ya sabemos. En 1956 se sacan el Date, pues que era el primer reloj que daba día de la semana y día de fecha a la vez en un movimiento automático. En 1985, y más o menos a la par de Omega, ellos empiezan a trabajar con stainless steel, con acero inoxidable, el 904L, del cual pues hemos hablado cuando hicimos la referencia a este reloj. En los 2000 ellos empiezan a traer todos los movimientos, o los producen todos los movimientos, y los hacen in-house. ¿Okay? Tengan en cuenta que eso es apenas desde los 2000 y no fueron en absoluto los primeros que empezaron a hacer los movimientos completamente ellos, in-house. En el 2005 sacan Cerachrom, que hemos visto que es el bisel de estos relojes, que es cerámica, pero pues ellos en las patentes utilizan nombres diferentes para poderle sacar billete. Entonces llaman Cerachrom a ese tipo de cerámica. Entonces son como expertos con las aleaciones. En el 2017, en octubre, el Rolex Daytona, el Newman, se subasta por $17.7 millones. Esto fue un regalo de Joan Woodward a Paul Newman en 1968. Y ha sido hasta la fecha el reloj de subasta más costoso que ha habido. Un año después, en mayo 28 del 2018,
El Rolex Daytona Unicorn se vende por 5.9 millones de dólares. En el presente, Rolex se mantiene como la compañía más reconocida a nivel mundial. Ellos manejan más o menos el 20% del mercado, venden más o menos 1 millón de relojes al año y el market cap de ellos es como 8 billones de dólares y cada año venden como 5 billones de dólares. Entonces la pregunta que nos deja es eso, porque de verdad sean una compañía innovadora y porque hayan hecho cosas que las otras compañías no han hecho, o porque han tenido relojeros que las otras compañías no han tenido, o si de verdad fue porque desde el comienzo han hecho un énfasis grande en el marketing que les ha funcionado hasta este punto del siglo XXI. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, le dan así tin tin a la campanita y gracias por vernos. Hasta luego, muchachos. Para hacer la referencia de la historia de Rolex. Entonces es una cosa pues que pasa. Pues vamos a hablar de la historia de Rolex. Bienvenido a la hora de los días. Pues vamos a ver la historia de Rolex.